Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy con temas referente a evaluación de los materiales didácticos respecto a su funcionalidad. Pues bien, vamos a comenzar este tema, no sin antes recordarles que si tienen alguna duda, nos los pueden externar aquí abajo en los comentarios, regalarnos un like y ayudarnos a compartir para seguir creciendo con estos nuevos podcasts en relación a educación. Poco a poco iremos presentando nuevos contenidos y nuevos temas en diferentes secciones. Pues bien, hablando con esta cuestión de respecto a su funcionalidad, ¿qué podemos hablar de esto? Bueno, hay que recordar que para usar los materiales con intenciones pedagógicas, pues es necesario seleccionarlos. Esto significa que se debe de conocer a fondo las características para su adecuada aplicación de acuerdo a la función que se espera desempeñen en la estrategia didáctica. Esta cuestión entonces, al implementar el material en diferentes aplicaciones, debe de cumplir con algunas características, por ejemplo, que posea un efecto motivador, como lo que hemos estado viendo, que posea un contenido acorde con lo que pretende enseñar, que conforme una estructura principalmente, y que permita en el estudiante una representación mental y pueda generar un aprendizaje mejor. Además, aquí podemos decir que los materiales didácticos deben estar adaptados a las características que principalmente se van a plantear a los destinatarios y a las funciones que espera de los profesionales. Es decir, que aquí obviamente también estamos haciendo una relación entre el destinatario, es decir, nuestros alumnos, y nosotros como profesores, que obviamente debemos de darle una buena función al material didáctico. Tanto en materiales elaborados por editoriales igual como por los propios educadores, se deben de cumplir con una serie de requisitos principalmente. ¿Esto con qué funcionalidad? Bueno, principalmente porque, como hemos visto o hemos escuchado en los podcasts anteriores, mencionábamos principalmente que los materiales educativos, algunos son costosos y obviamente los docentes deben de diseñar su propio material, adaptándose a las necesidades. Hay algunos empresas o editoriales que se dedican a elaborar materiales didácticos, siempre y cuando tanto los profesores como estas editoriales deben de cumplir, como les digo, una serie de requisitos. ¿Cuáles son estas? La primera, o principalmente contener alternativas que permitan atender a la diversidad y por lo tanto a la adaptación de múltiples contextos educativos. Un segundo punto sería diversificar los recursos, de tal manera que los educadores y las instituciones puedan disponer de más de una única fuente de información, hablando también de la posibilidad de un análisis y reflexión oportuna, recogiendo igual la variedad de contenidos referidos a conceptos, procedimientos y aptitudes, presentar igual una suficiente versatilidad. ¿Para qué? Para que puedan ser adaptados por los profesionales y los destinatarios en función de las necesidades de las planificaciones y programaciones que se van a llevar a cabo dentro del salón de clases y a lo largo del ciclo escolar, por ejemplo, y en la medida de lo posible los materiales van a conllevar un proceso previo de experimentación. ¿En qué situación? Bueno, en que este periodo o en este proceso previo de experimentación va a permitir, en este caso, reinterpretar el diseño y el significado de las actividades del contexto, siendo coherentes principalmente con los proyectos educativos existentes, fundamentándose con rigor científico, de tal forma que obviamente no se presenten errores conceptuales o metodológicos, ya que se puede perder la noción de la implementación del trabajo y a lo mejor cuando nosotros implementamos los materiales en un cierto punto ya no tiene la funcionalidad que esperábamos dicho material, ¿no? Entonces es aquí principalmente donde tenemos que ver esta parte del rigor científico, ¿sale? Para evitar estos errores conceptuales o metodológicos. Y también debemos de considerar la facilitación de la incorporación de otros materiales y recursos en el mismo proceso didáctico, porque como les mencionaba la vez pasada cuando hablábamos de recursos educativos, en las transmisiones en vivo de nuestra página de Ubuntu Reside Psicopedagogos Mundiales en Facebook, mencionábamos esta parte, ¿no? De que obviamente los recursos son cualquiera que podemos encontrar a la mano o adaptarlo a las necesidades del contexto en ese momento. Por eso es que se debe de facilitar esta incorporación. Y
Al hablar de esto, hay que recordar que un último punto de esto también sería cuidar los aspectos formales del material en su diseño, la tipología y la presentación general de todo el material. Según, por ejemplo, nos dice Caride en 2005, en una de sus publicaciones, él nos hace referencia o nos hace énfasis principalmente en estos puntos. ¿Por qué? Porque es importante nosotros que conozcamos a fondo cada una de las principales peculiaridades de toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba, Caride, por ejemplo, en 2005, en su libro Las fronteras de la pedagogía social, perspectivas científicas e históricas, publicado en Barcelona, hace referencia a esta cuestión. ¿Por qué? Porque obviamente, como les menciono, ¿no? El hecho de, por ejemplo, dar un seguimiento a todo el material en cuestión, obviamente, como hemos estado viendo, a diseños, a funcionalidad, a impacto en el estudiante, recae en todo el proceso educativo, ¿no? Y esto llega a un último punto, hablar de la adecuación principalmente del material a los fines de la enseñanza. Aquí es donde nosotros vamos a ver infinidad de cuestiones que, bueno, en el siguiente podcast los vamos a estar tratando y vamos a mencionar en un previo, ¿sale? Hasta aquí dejaremos este podcast del día de hoy. Espero les haya gustado, les sirva de utilidad. Les recuerdo que nos ayuden a compartir, a regalarnos un like. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente podcast. Recuerden cuidarse bien, quedarse en casa, lavarse las manos y nos estamos viendo próximamente. Y si no nos vemos, nos estaremos oyendo en otro nuevo podcast en esta página. Hasta luego.